Bienvenidos latinos y latinas, habitantes de la Pachamama. Ecuador vivió entre 1984 y 1988 una época de terror. El gobierno social cristiano de León Febres Cordero persiguió, torturó y desapareció personas bajo el pretexto de combatir la subversión. Y no solo que se le fue la mano, por decirlo bajito, también hubo actos execrables, amedrentamiento a la prensa y una confluencia de acciones ilegales y de terror para socavar cualquier intento de protesta o insurgencia en este país. Y desde aquella época ha quedado marcada en la conciencia nacional la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, ocurrida el 8 de enero de 1988. Han pasado 30 años de aquello y la policía, señalada como la responsable de este horrendo crimen, no ha dado respuesta. Ni siquiera el informe de la Comisión de la Verdad ha podido hacer justicia con este caso y con 456 más señalados en dicho documento. Y ahora parecería que retornan los tiempos del miedo y la persecución en América Latina. Por eso queremos hablar con Pedro Restrepo, padre de los hermanos desaparecidos. Él ya es un referente histórico y simbólico de Ecuador y América Latina por su incansable lucha en defensa de los derechos humanos. Bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo vamos? Hola. Bueno, muchas gracias por estar acá, por recibirnos y por estar con nosotros en este espacio. Y la primera pregunta sería, después de 30 años, ¿cómo se siente esta situación tan dolorosa para la familia, para ti en particular, pero también para América Latina? Bueno, realmente son 30 años, 7 meses y 15 días del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de 2 niños, Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arimendi, mis hijos, ¿no? Tú lo dijiste, en el gobierno nefasto de León Febres Cordero, ¿sí? Desde ese momento, pues, la familia emprendió una lucha de buscar esa verdad y esa justicia, ¿no? Durante todo este tiempo, pues, han pasado muchas cosas. Lo que queda muy claro es la responsabilidad total y absoluta de la policía del Ecuador, que fue el que cometió directamente el crimen, pero también de la política de Estado que fue la que permitió que esto sucediera, ¿no? 30 años, se pueden pasar otros 30 años contando todo lo que ha pasado día y noche y cada minuto y cada segundo. El hecho es que después de tanto tiempo nosotros nos situamos prácticamente como en aquel fatídico 8 de enero. Nuestros hijos siguen vivos en nuestra imaginación, en nuestra mente, y la impunidad, que es lo peor, está clara y todavía el tema, a pesar de muchos avances, todavía está en cierta penumbra. Claro, Pedro, pero además, durante mucho tiempo, algunos gobiernos pasaron desde 1988, no se hizo nada, hubo incluso persecución, amedrentamiento a la acción que ustedes desarrollaban todos los miércoles frente al Palacio de Carondelet en la Plaza Grande, en la capital ecuatoriana. Y después vino el gobierno de Rafael Correa. Se desarrolló la investigación por parte de la Comisión de la Verdad, se llegaron a las conclusiones, ustedes ya sabían de quiénes eran los responsables. Entonces, ¿qué le faltó para que se llegara a saber dónde están los cuerpos de Andrés y Santiago? Bueno, muy importante lo que tú acotas, ¿no? Realmente desde el año 1988 hasta el año 2007, que se posicionó el presidente Rafael Correa, pasaron 9 presidentes, ¿no? Y lo único que la familia recibió de todos estos 9 presidentes, de todos los partidos políticos, pero en definitivamente partidos todos orientados hacia la represión y hacia la derecha, si se quiere, ¿no? Y pues fue persecución, fue calumnia, fue amenazas. Inclusive en el gobierno de Sisto Villarroel Mayén había ya una orden de deportación, todo eso. En fin, nosotros estuvimos ahí parqueados en esa Plaza de la Independencia por más de 19 años pidiendo, pues, la verdad y la justicia. Algunos hechos o muchos hechos importantes pasaron, pero no porque hubo una voluntad política de ningún gobierno, ¿no? Sino por la presión de la familia, la presión social, claro, la presión de los medios de comunicación y del problema que realmente les causaba. Viene el año 2007 y antes de posesionarse el presidente Rafael Correa, de una forma personal, porque todavía era presidente pero todavía no estaba posesionado, nos envió emisarios de él para indicar que estaba muy interesado en activar el caso Restrepo
y poner, digamos, de su parte todo esto. Esto para nosotros fue una gran sorpresa porque, como le digo, fueron 9 presidentes, todos nos vieron en la plaza, jamás nadie dijo, vengan acá, aunque sea tomes en un tinto, yo me tomo la foto, políticamente muevo esto y hago. No, y desprecio, se lava su conciencia y las manos, ¿sí? Desprecio total, persecución, represión, bueno, eso está documentado inclusive en la película Con mi corazón en llamas de mi hija María Fernanda Restrepo. Fue una gran sorpresa para nosotros, pero también una gran esperanza, ¿no? Y efectivamente se posiciona el presidente Correa y un convenio amistoso que había sido firmado con la familia, con el Estado ecuatoriano en el año 1998 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la cual el gobierno ecuatoriano reconocía que el crimen de los niños Restrepo era un crimen de Estado y se firmaron un convenio que llaman amistoso con unos 9 o 10 puntos, ¿no? De esos 9 o 10 puntos, el único que se había cumplido, que es el más simple y el más sencillo y el más fácil de los gobiernos, era una indemnización, ¿sí o no?, por todo el daño económico producido, indemnización que, valga la pena decir, nunca fue pedida por la familia, pero es una estipulación de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero había pendiente un rastreo en Yambo, había pendiente nuevas investigaciones, había pendientes nuevas judicializaciones, había pendientes desclasificar documentos. Entonces en el gobierno de Correa se hizo todo esto. Claro. Pero entonces ahí viene una parte que es importante porque fueron juzgados 2 o 3 policías, pero algunos están señalados como responsables no solamente en el plano institucional policial, sino del plano político. Todo eso no sirvió de nada, no ha servido de nada para saber qué mismo pasó con ellos. Bueno, hay un hecho muy claro y muy real, ¿no? La responsabilidad total de la policía, ¿sí? Sí. Pero eso está documentado y está establecido y claramente únicamente para el día 8 de enero, ¿no? En el cual el testigo de cargo Hugo España, que era carcelero del SIC, aquel nefasto centro de investigación criminal, supuestamente, pero en realidad era un centro de tortura. Era un centro criminal de investigación, ¿no? Exactamente. Entonces, eso quedó muy claro y en base en eso vino una comisión internacional, comprobó todos estos acertos de este testigo tan importante, se hizo un juicio, fueron sentenciados 7 elementos de la policía, entre coroneles, generales, capitanes y todo esto, pero el poder político, el cual nosotros también acusamos, jamás fue tocado, ¿no es cierto? De tal manera que el poder político salió indemne, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó el 9, qué pasó el 10, qué pasó el 11? ¿Sí? Claro. Eso todavía sigue como un secreto de Estado, secreto de la policía, ningún gobierno ha podido, y Rafael Correa, que hizo tanto, ¿ya?, y que tuvo tanta voluntad política, no pudo vencer esa mafia de la policía, porque así hay que decirla, ese espíritu de cuerpo en el cual ellos todavía siguen negando, inclusive el crimen. Porque incluso cuando el gobierno de Rodrigo Borja, si no me equivoco, en el año 90, le pide que se investigue el caso, viene incluso el DAS de Colombia, investigan, y los propios investigadores del DAS señalan a la policía como responsable del hecho. Es decir, ya ni siquiera otro país, otra institución, digamos, de alguna manera paralela a esto, les evita la responsabilidad. Pero lo que a la larga queda pendiente es saber qué pasó con ellos, porque a los pocos días, si no me equivoco, como el 17 de febrero, se encuentra el vehículo tirado en una quebrada por ahí, y no se sabe más. Entonces, la pregunta es, ¿qué sospechan ustedes? No, es que no es sospecha, es una gran realidad. Los chicos fueron secuestrados por la policía ese 8 de enero, ¿no es cierto? ¿Por qué fueron secuestrados? El entorno político permitía eso. Exacto. Febres Cordero formó grupos de represión con total libertad para hacer lo que les diera la gana, ¿no? Con la seguridad de que nunca iban a ser juzgados, de que los derechos humanos era una palabra, hasta mala palabra en esa época, ¿no? El ministro de gobierno de esa época, de Febres Cordero, que era Luis Robles Plaza, al referirse a los derechos humanos,
a los líderes de derechos humanos llamados los buitres de los derechos humanos, ¿sí o no? Era una mala palabra, ¿no es cierto? Entonces esta gente tenía libertad para eso. Pero hay testigos de que los chicos fueron perseguidos en el carro, fueron detenidos cerca de acá, en la calle Germán Alemán con la 6 de diciembre, ¿sí? ¿Ok? De ahí hay registros que fueron llevados al SIC, que fueron llevados al CDP, que fueron llevados a Interpol, ¿ya? Que fueron llevados a Pozuki. Entonces, esos niños fueron torturados, masacrados y vejados durante 3 días, ¿ya? En todos estos tratamientos policiales. Eso precisamente es lo que pide la familia, que la policía diga qué hizo con esos niños esos 3 días, cuáles otros son responsables de eso, que sean juzgados, ¿sí? Y que de una vez reconozcan el crimen y pidan al menos perdón, qué sé yo. Claro. Ahora, en este marco, en esta época, en todos estos años, las muestras de solidaridad han sido inmensas, el desarrollo de la conciencia, además, nacional e internacional, alrededor de lo que significó este acontecimiento letal, fatal, horrible, por donde se lo vea, ha levantado la conciencia. ¿Cuánto de eso ha sido pedagógico para la familia, en primer lugar, y para el resto de América Latina, desde tu acción, Pedro? Bueno, yo creo que las cosas han cambiado, ¿no es cierto? Desde luego, esto fue una acción y sigue siendo una acción de familia, ¿no? Fue una decisión de familia de buscar esa verdad, de denunciar, de investigar y de buscar todas las evidencias, ¿no? Y para eso, pues nosotros tomamos una decisión muy difícil, que era prácticamente trabajar 24 horas en eso, y así lo hicimos y lo seguimos haciendo, con todo lo que eso significaba. Pues a través del tiempo, yo creo que han pasado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la policía tenía fuero policial, ya no tiene fuero policial. La policía, por ejemplo, cuando alguien se atrevía a hacer un juicio contra un policía, eran juzgados en su fuero policial, donde el juez era policía, el fiscal era policía y el acusador era policía. Claro. O sea, yo me acuerdo que en esa época, en la CEDU, hablaban de 5.000 juicios en la policía, con el 99,9% de impunidad. O sea, porque no se juzgaban, nunca se llegaba a la final. Sí. Exactamente, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora el tema de la desaparición forzada, ¿no? Por ejemplo, cuando se inició el juicio para autores, cómplices y conspiradores de este crimen, los abogados de todas las personas que nosotros incriminamos, que eran más de 33, entre políticos, funcionarios, personal civil y desde luego personal de las Fuerzas Armadas y desde la policía, los abogados se reían y decían, no hay cuerpo del delito. Claro, y como no hay cuerpo del delito, no hay nada. No hay delito. Y yo dije, bueno, no hay cuerpo del delito, pero estamos en las calles y aquí hay, y el derecho positivo puede decir que si no hay cuerpo del delito, pues no hay delito, ¿no? Claro. Pero nosotros tenemos el derecho del tambor, o sea, de la protesta, de exigir y de ver la infamia. Claro, y efectivamente el juez de esa época entendió eso, ¿no? Y marcó dijo, toda una época. Si bien es cierto en el cuerpo del delito hay evidencia muy clara, entonces hubo esa sentencia. Eso abrió un campo de que no se necesitan casos de desaparición, cuando hay evidencias claras, cuerpo del delito para juzgar. Por supuesto, porque además habíamos regresado hace poco tiempo, hablo del 88 para atrás, de lo que había pasado en Argentina, de lo que había pasado en Chile, de lo que había pasado en Centroamérica y en otros países, y había, digamos, precedentes jurídicos para tratar el tema. Pero la pregunta, desde el punto de vista humano, Pedro, es ¿cómo se procesa, cómo se asimila tanto dolor por tanto tiempo? Yo creo que la única respuesta es el amor, ¿no? Y la indignación ante semejante barbaridad, ¿no? O sea, tú tienes una familia, estás feliz con tus hijos, te proyectas hacia un futuro, de pronto los dejas, ya felices, enrutados, la familia feliz, y de pronto ya no están, ¿no? Y de pronto te das cuenta que es el mismo Estado, que la misma policía, que tiene que protegerlos, porque para eso están los que hacen esto. Empiezas a tocar puertas en la iglesia, en las autoridades, en todo lo que tú creías, y todos empiezan a cerrar esas puertas y a negarte y a hacerse en los pendejos, ¿no? Entonces te crean un trauma tremendo, que lo que antes creías resulta que es mentira, resulta que es una falacia, ¿no? Y resulta que tienes que empezar a luchar solo contra todo lo que se venga, contra todo un poder, contra todo un Estado, ¿no? Pero hubo esa decisión porque si usted me ve aquí hablando después de 30 años,
no solamente con todo ese dolor moral, con todo ese dolor de mi alma, de mi espíritu, sino con muchos problemas físicos que fueron generando. Claro. Por todo lo que esto ha sucedido. Yo desde 2008 al 2014 he tenido que pasar 7 veces por el quirófano, Así es. con operaciones de alto riesgo, ¿no es cierto? Pero aquí estoy, ¿no? ¿Pero por qué? Porque veo las caras de su niño y digo, carajo, no puedo dejar que esto pasó, o que Dios lo quiso así, o que aquí no pasa nada. Entonces, lo único que me mantiene vivo, pues. Claro que sí. Pedro, vamos a hacer una primera pausa para seguir conversando sobre este tema doloroso, lamentable, que en la conciencia de América Latina, en particular del Ecuador, sigue lacerándonos del alma, porque efectivamente es uno de los dolores, de las heridas abiertas que vivimos en América Latina, cuando en aquellas épocas, no solamente los hijos de Pedro, muchos jóvenes fuimos perseguidos en aquella época, torturados, perseguidos, encarcelados, y por supuesto eso no se ha borrado todavía. Vamos a la primera pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política, desde Telesur, la señal informativa de América Latina, tratando un tema con Pedro Restrepo, el tema de la desaparición, de la injusticia, de la persecución, que significa una violación permanente a los derechos humanos y de que ahora en América Latina vuelven esos vientos de persecución de otras maneras, por supuesto. Y por eso le queremos preguntar a Pedro, ¿cómo entender entonces en esta situación, en todo este contexto del que estamos hablando, el abuso de poder en democracia? Porque se justificaría, entre comillas, nunca será justificado, que en dictadura se hace lo que le da la gana porque están en una situación de facto. Pero en democracia, ¿cómo se entiende el abuso de poder? Yo creo, Orlando, que el problema de la humanidad, y siempre ha sido, es el poder, ¿no? Todo poder, cualquiera que él sea, en su interior tiene inmerso la violación a derechos, ¿no? Porque se abusa de ese poder, porque se cree que ese poder es un nímodo y que el que está debajo pues tiene que simplemente responder a lo que yo digo, ¿no es cierto? Entonces la democracia en sí mismo tampoco, con todas sus leyes, sus constituciones y todo, que a la larga son interpretadas como les da la gana o como quiere el que quiere o tiene el sartén por el mango del poder, abusa de él, ¿no es cierto? Por eso las personas o los ciudadanos o la gente tiene que estar muy vigilante a eso para no solamente denunciar, sino protestar y exigir. Claro. Pero eso está siempre latente. Porque, por ejemplo, Pedro, en los últimos meses, en los últimos años, incluso las madres de la Plaza de Mayo han logrado, por ejemplo, recuperar a sus nietos, porque ya sus hijos desaparecieron. Y eso se consigue gracias a un triunfo, a una lucha permanente, dura, sostenida, de enorme sacrificio, pero también en medio de un sistema democrático. Es decir, la democracia en eso queda con una deuda pendiente siempre. Sí, porque hay falsas democracias, ¿no? Por ejemplo, si hay una democracia que con un discurso engañoso simplemente coge el poder y trata siempre de privilegiar a los grupos poderosos, a los grupos económicos más fuertes, y precisamente usan el dinero y la política para eso, ¿no? Y yo le digo, pues yo soy un demócrata, ¿quién no lo va a hacer? Pero en vista de todo lo que pasa en el mundo y lo que uno ve, para mí personalmente cuestiono mucho la democracia, como es hoy en día. Porque hoy en día, ¿qué es la democracia? El que más tiene dinero, ¿sí o no? El que más puede causar escándalo, el que más puede causar noticias falsas, sí, el que más puede desinformar, ¿no? Y si tiene los medios tradicionales de información a su mano, con mayor razón, ¿no? También las redes influyen en todo eso. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Claro. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la financiación de las campañas son libres, ¿no? Hay un grupo allá, los hermanos Cohen, no sé qué, que dan cada campaña de presidente $2.000 millones a los republicanos. Entonces, con $2.000 millones cualquiera es presidente. Y ese presidente tiene que responder
al otro, entonces ¿en qué quedamos, pues? Pedro, ¿en qué estado está la situación, el avance, incluso desde el punto de vista legal, de la reparación de las víctimas? Porque tomando en cuenta incluso la agresiva campaña que ha habido en contra tuya de sectores de la derecha, de tratar de denigrar la lucha, lo que se hizo en general, ¿cómo avanzar en la reparación de las víctimas? Porque ya de hecho están ahí, han vivido las circunstancias difíciles, pero la reparación, ¿hasta dónde llega? A mí me gusta mucho esa pregunta. Porque el presidente Correa instituyó la Comisión de la Verdad, ¿no es cierto? Yo formé parte de esa Comisión de la Verdad. ¿Sí? Esa Comisión de la Verdad inicialmente estaba instituida únicamente para tratar los temas de violación de derechos humanos del año 1984 a 1988. Yo dije, no. Del 88 hasta el 2008 se siguen violando derechos humanos. Entonces tiene que cubrir todo el espectro. Claro. Me acuerdo que hubo discusiones y hubo una lucha muy fuerte para que eso fuera así. Al fin el presidente de Correa dijo sí, hasta el 2008. Hicimos esas investigaciones y en todos los, inclusive el de Correa, se señalaron violaciones de derechos humanos. Se hizo la comisión, en esa comisión estuvo Julio César Trujillo, que ahora es el gran zar, creo yo, de la política ecuatoriana, sí. De este país, ¿sí o no? Tuvo la hermana Elsie Monge, estuvo también el monseñor Lunacio pues, a la iglesia. ¿Ok? A raíz de esa comisión se hizo una ley de víctimas. Así es. ¿Ok? Y una ley de reparación. Se formó una unidad especializada en la Fiscalía para estudiar todos estos casos y judicializar. La comisión datos y pasarle a la justicia, ¿sí? Un año más eso se entregó, estamos en el 2018, ¿no? En la fiscalía del doctor Chiriboga se adelantó en algunos casos que inclusive estuvieron ya a punto de recibir sentencia. De recibir sentencia. Sí. Yo pregunto, ¿qué ha hecho el fiscal actual para eso? Claro. ¿Qué ha hecho Julio César Trujillo para decir qué fue de esta cosa? Y hay cantidad de víctimas, ¿no es cierto? Son 456 víctimas. Exacto, las que empezaron a ser, digamos, satisfechas en parte psicológica, de educación, económica, y eso está bien. Pero entiendo que eso está parado y a lo mejor se va a terminar. Nadie habla de eso. Así es. Yo le pregunto a Julio César Trujillo, que estuvo ahí, a veces está preocupado porque la Fiscalía reviva eso. El caso nuestro, con nuevos actores del caso nuestro, que salieron de la Comisión de la Verdad, está en una institución fiscal. Lleva 6 años. No pasa nada. Y además la defensora del pueblo que Julio César Trujillo nombró, desmanteló la unidad de la Comisión de la Verdad que funcionaba ahí para darle seguimiento a la reparación de las víctimas. Es decir, hemos retrocedido en vez de avanzar ya. Totalmente. Entonces estamos definitivamente hacia atrás, ¿no? Y lo que se avanzó quedó nada, quedado ¿no? todo ahí. Ahora, ¿hasta dónde? La pregunta parecería obvia, pero sí me gustaría tener tu reflexión. Hemos conversado en otras ocasiones y eso con el tiempo además uno va macerando las ideas. ¿Hasta dónde la verdad se convierte en un acto de justicia? Bueno, yo creo que la verdad es lo más importante, ¿no? Realmente la gente puede, inclusive, sí, es ridículo, pero es triste y es risible, ¿no? Por ejemplo, si usted ve, por ejemplo, cuando yo expreso lo que siente mi corazón de agradecimiento al presidente Correa, ¿sí o no? Por lo que hizo. Porque a la gente dice que lo tenía que hacer. Los otros también tenían que hacer y lo hicieron. No lo hicieron, con todo el poder del mundo. Y yo tengo valores, ¿sí? Entre un valor es la lealtad, ¿ok? Y la gente, lo único que le preocupa, por ejemplo, es decir, ya te indemnizaron, ¿no? Y con eso ya quedamos tranquilos. Es como Pinochet, ¿no? Sí. A Pinochet no lo juzgaron por ningún crimen. Lo juzgaron porque es que robó plata. Entonces hay una mentalidad de dinero, una mentalidad capitalista, que es lo único que importa, ¿no? No, la gente puede decir, ya, sus hijos ya desaparecieron, ya lo indemnizaron, ya metieron a algunos a la cárcel, quédese callado. No, ¿qué pasó, no es cierto? Que la gente sepa qué arbitrariedad se cometieron, cuáles otros cometieron esa arbitrariedad para que no vuelva a suceder. ¿Y dónde están esos cuerpos? Claro. Que los necesito, pues. Por supuesto. ¿Ok? Así es. Es algo de mi entraña, pues. Pedro, y además a la audiencia le queremos explicar que efectivamente Pedro Restrepo, cuando se empezaron a hacer algunas acciones políticas de persecución al expresidente Rafael Correa, puso en su cuenta de Twitter un rótulo que decía "Yo soy Correa", y a partir de ese momento empezó una campaña de hostigamiento, de denigración, de agresión, de hostigamiento, digámoslo en contadas palabras, contra la imagen de él. Y esto
¿Cómo entenderlo a la altura de estos tiempos, cuando sabemos perfectamente que lo que se hace es luchar bajo ningún interés, sino solamente por salvar la vida, por pensar en la vida, porque no se vuelva a cometer eso? Bueno, porque parece que la gente se obnubila con la cuestión política, ¿no? Entonces, hay mucha gente que de pronto, ahí le ponía, a mí me da hasta risa eso, pero yo te apoyé, pero como apoyas a Correa ya no te apoyo, ¿no? Ajá. O sea, como que el secuestro, la tortura, el asesinato de los niños fuera irrelevante ante una definición política, ¿no? Entonces, ¿de qué democracia hablamos, pues? ¿Ah? ¿Y de qué humanidad estamos hablando? ¿Y de qué democracia hablamos? ¿No? Yo puedo creer, se supone que en la democracia todos las ideas, ¿no es cierto?, todos los pensamientos y todas las formas de gobernar son posibles, ¿no? Y es el voto popular lo que supone que las que define, ¿no? Entonces yo creo en el perico de los palotes. ¿Por qué me tienen que ofender por eso? O porque tiene que sentirse ofendido si usted cree en el otro, ¿no? Yo puede que no comulgue con sus ideas, no tengo por qué insultarlo, pues, no tengo por qué denigrar, no tengo por qué hablar, si es que me creo demócrata. Claro. De resto, pues soy autócrata, ¿no? Únicamente lo que yo pienso es lo que vale. Claro. Ahora, hay contextos y modelos y circunstancias políticas que también coadyuvan a la violación de los derechos humanos, los ponen en más riesgo, y eso es fundamentalmente un neoliberalismo acendrado, cerrado. Y en América Latina estamos viendo que esos nuevos modos de instaurar el neoliberalismo se hacen incluso con argucias legales, judiciales para eso. Entonces, ¿no crees, Pedro, que posiblemente estamos entrando en una nueva fase de persecución porque el neoliberalismo viene acompañado de eso? Totalmente, eso es clarísimo, ¿no? Y todo eso viene de Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen gente que se supone que los llaman los tanques de pensamiento, sin tan, alguna cosa de esas, ¿no? Que están precisamente viendo tácticas y formas de mantener su hegemonía, ¿no? Entonces ya se dan cuenta, digamos, que la hegemonía de las armas, pues, de ocupar un país o de crear golpes de Estado no funciona, ¿no? Pero entonces un arma judicial es muy buena, ¿no? Una persona lo acuso de algo, no hay las pruebas suficientes, o consigo un testigo falso, ya denigrado, ya acabado su vida, a la cárcel, y usted ya políticamente no puede hablar ni puede participar. Y es lo que está pasando con Lula, lo que está pasando con Correa acá, pues. Con Cristina Kirchner en Argentina también. Y esta situación que vive Colombia, tu país, por supuesto, de que frente al avance de un proceso de paz, ahora viene un presidente con unas características muy parecidas a las de Uribe, prácticamente su pupilo político. ¿No crees que también va a devenir en una situación de violencia, que después va a ocurrir lo que pasaron hace muchos años acá, que los colombianos vengan para el Ecuador y volvamos a repetir acciones cuando también por acá se están instaurando vientos de represión con instalación de bases, dicen ellos que no son bases, pero aviones, barcos, etcétera, que de Estados Unidos se instalan en nuestro territorio, sea marítimo o aéreo? La situación colombiana es lo más lamentable que podía haber, ¿no? Sí, soy colombiano y me duele mi país, ¿no? Pero un país que es capaz de decir no a la paz, ¿qué clase de país es esa, no es cierto? ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces es un país que únicamente quiere, no como país, sino sus élites, que son compuestas por toda la industria, por el comercio, por la banca y por los medios de comunicación y la política, ¿ya? Que son castas políticas de toda la vida que no quieren un pensamiento diferente, y más si es un pensamiento marxista o de izquierda, ¿no? Como el que está surgiendo allá. Entonces, o los matan, ¿ya? O a base del poder, de la propaganda y del miedo, los tienen votando para continuar en lo mismo. Claro. Pedro, para cerrar entonces, hay dos cosas que me preocupan justo después de 30 años. Si se basó en la conciencia, se basó en la legislación, también parecería que en las instituciones policiales no se avanzó demasiado, porque posiblemente también en un momento determinado los policías actúan de una forma que está permitida, es decir, la agresión en función del uso de la fuerza que tienen ellos. Entonces, ¿qué hace falta para que las policías en general en América Latina mejoren su tratamiento con respecto a la ciudadanía, mejoren su forma de abordar actos que necesariamente pueden ser necesarios de represión, pero no que violenten derechos humanos? Bueno, primero que toda la ciudadanía la que tiene que estar atenta a eso y consciente, ¿no? Y denunciar todo los tipos de abuso. Y hoy en día esa herramienta de que todo el mundo puede tomar una foto o hacer un video es una gran herramienta que hay que utilizar, y de hecho se está utilizando, ¿no?
Pero si hay una democracia y el poder civil se supone que tiene que basarse en una constitución, y la constitución tiene la policía para el orden público, pero para proteger a los ciudadanos, pero se la utiliza en otro sentido, entonces ahí es donde está la parte sucia, la parte negra del poder, ¿no? Ahora, ¿qué hace? Es el pueblo el que marca las pautas, ¿no? Mejorar la democracia. Sí, pero si hay indiferencia o si vamos pensando lo que sea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y acaba de haber un muerto acá en Mascarilla, en la y se ve provincia. claramente cuando lo matan, ¿no? Sin embargo, los periódicos sacan como un enfrentamiento o como un... O se olvidan de publicar, además. Sí. O le dan otra vuelta, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos, no? Sí, exactamente. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Y toda la solidaridad y el apoyo que siempre ha habido de esta parte para seguir adelante en esto. ¿Cómo negarlo? Gracias, muy amable. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Por supuesto, es uno de los temas más dolorosos que nos ha tocado vivir como ciudadanos, como amigos cercanos también, para tratar estas circunstancias que duelen, de verdad que duelen en América Latina y en Ecuador en este caso. Nos despedimos. Que la pasen bien. Chao, chao.